Bueno, hola a todos y a todas, estudiantes de la carrera de licenciatura en Artes de la UNSAM. El día de hoy voy a presentar un tema que estuve trabajando en metodología de la investigación, en el cual está relacionado con un poco lo que es lo social, lo político, la educación. ¿Qué quiere decir en enseñar el arte del 2001? ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a ver un poco de lo que es la crisis del 2001, cómo se estuvo trabajando en el 2001 con las manifestaciones de esa época, y vamos a ver algunos temas relacionados, ¿no? Como por ejemplo la memoria y la resiliencia, ¿sí? En las escuelas de Moreno, en nivel primario de segundo ciclo, ¿sí? Esto es como para trabajar en segundo ciclo del nivel primario. Entonces, voy a hablar un poco de lo que es el territorio donde se encuentra esta escuela de Moreno, ¿sí? El territorio y la herida. Así que quiere decir esto que, bueno, que es un territorio muy vulnerable, es un territorio donde hay mucha peligrosidad, hay exclusión, marginalidad. Entonces, acá es muy importante generar lo que es pensamiento crítico en los estudiantes, ¿no? Es muy importante que ellas se sientan eh, acompañados por la escuela, ¿sí? Por eso vamos a hablar un poco de la escuela como trinchera, o sea que son escuelas que se encuentran en zonas vulnerables, donde la escuela constituye un espacio de contención, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que va a contener a los estudiantes a pesar de ese territorio, a pesar de ese contexto donde viven ellos, y es importante que los docentes, ¿sí? Sobre todo acá vamos a hablar de los docentes de artes visuales, que se empapen un poco en el tema, porque con todo esto que está sucediendo en la actualidad y con cosas que fueron sucediendo en el pasado, está bueno que los chicos y las chicas estén informados, ¿sí? Cuando estén informados y que tengan su propio pensamiento crítico, que ellos cuestionen algunas decisiones, que es parte de nuestro trabajo, ¿no? Como educadores, llevar adelante este tipo de propuestas para que los estudiantes cuestionen, reflexionen y no se tomen todo tal como es, ¿no? Tal como se lo presentan, mejor dicho. Entonces, yo lo que quiero hablar es un poco eso, ¿no? Y vamos a hablar sobre todo de la forma en la que se incorpora el arte argentino del 2001, ¿sí? Porque fue justo la crisis del 2001, en las escuelas de Moreno, creando distintas estrategias pedagógicas de resistencia en el territorio, ¿sí? O sea, qué herramientas podemos generar sociales, a través de otros organismos también, como educadores, ¿sí? O sea, el docente tiene un trabajo que es formar a los estudiantes, pero también tiene que comprometerse con su tarea, o sea que hay que comprometerse con el contexto, hay que comprometerse con los chicos, con las familias, y por eso todo esto hay que llevarlo a la escuela, porque es importante, ¿sí? Es importante trabajar la historia de lo que fue sucediendo. Entonces, vamos a analizar las prácticas de enseñanza del 2000, del arte de 2001 como dispositivo de memoria y resistencia territorial. Entonces, acá lo que vamos a hacer es justamente hablar de la memoria, vamos a pensar qué dispositivos se pueden crear, ¿sí? Qué articulaciones podemos crear con otros espacios para acompañar estas propuestas, ¿sí? Estas propuestas que quieren, que son manifestaciones, que son colectivas y que reflejan una realidad, ¿sí? Una realidad que pasó en el 2001 y que puede llegar a pasar hoy en día. Entonces, por eso queremos llevar adelante este tipo de propuestas, ¿sí? Entonces, objetivos específicos. Bueno, vamos a hablar un poco de identificar estrategias
didácticas, docentes, ¿sí? Bueno, donde se aborde también la denuncia social, donde se aborde la interpretación visual, o sea, observando distintas obras de artistas. Vamos, por ejemplo, acuérdense de la obra de Antonio Berni, Manifestación, ¿sí? O también de Ernesto de la Cárcova, ¿sí? Sin pan y sin trabajo. Entonces, por eso es importante llevar adelante este tipo de propuestas. Entonces, estábamos hablando un poco de eso y relatos de la infancia en este marco pedagógico, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ellos también representan? Si vamos a ver algunos autores, por ejemplo, eh, Borgoff, Borgoff, Bordoff, Bordoff, así, que bueno, que él habla un poco de esto, ¿no? Bordoff, ahí está, que habla un poco de esto de la investigación del arte, conocimiento crítico, el pensamiento, eh, el aula, ¿sí? Como espacio que deja de ser un espacio técnico, ¿sí? O sea, estábamos hablando de que eh, en la educación artística tradicionalmente el aula era un lugar donde se veían técnicas, se veían colores, se veía la línea, se veía la forma, se veía las texturas, todo eso está perfecto. Pero acá vamos a centrarnos más en lo que es lo político, lo social, y por eso nos vamos a alejar un poco de ese arte tradicional para poder llevarlo al arte político, ¿sí? Al arte social, eh, que es muy importante, ¿sí? Para los estudiantes, ¿sí? Para generar esa reflexión y ese pensamiento. Ahora, vamos a hablar un poco también de la marginalidad, ¿sí? Acá vemos también una obra que es la protesta, ¿sí? Que es ahí lo vemos al Che Guevara, ahí al fondo, sí, o sea, es interesante hablar un poco de cómo llevar este tipo de propuestas al aula para generar ese tipo de intenciones que nosotros queremos abordar. Eh, y bueno, ¿qué estrategias, sí, vamos a llevar adelante? Vamos a hablar también de lo que es, bueno, por ejemplo, qué herramientas se pueden utilizar, ¿sí? Por ejemplo, en el 2001 se usaba mucho también lo que eran los materiales efímeros, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que son materiales que los encontramos en la calle, que son materiales que, que se descartan, y con eso los artistas trabajaban y hacían un montón de propuestas distintas. Y bueno, eso hay que llevarlo a los estudiantes, ¿sí? Todo ese tipo de materiales, por eso también se propone trabajar con collage, se propone trabajar con estructuras, ¿sí? Con el volumen. Entonces, acá vamos a hablar también de la crisis que hubo en el 2001, ¿sí? Entonces, contextualizamos un poco todo ese arte político sobre qué fue sucediendo, ¿sí? El arte popular. Vamos a hablar un poco de los problemas económicos que hubieron en el 2001, el corralito. Entonces, son cosas que hay que tocarlas, ¿sí? Con mucho tacto, pero es importante que los estudiantes tengan una idea de lo que sucedió en el 2001 y de los movimientos artísticos que sucedieron pos ese acontecimiento, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poco del siluetazo, vamos a hablar del movimiento cartonero, vamos a hablar un poco de distintos movimientos para que los chicos comprendan, ¿sí? Distintas situaciones, distintos mecanismos también de llevar ahí la memoria, ¿sí? Y todo lo que consideran injusto, ¿sí? Como una muestra de contraste, ¿sí? De todo eso que está pasando. Bueno, vamos a ver también lo que es, bueno, acá hay una frase
de César González, ¿sí? Que habla un poco de esto de la violencia estructural, ¿sí? Dice, la estética de la herida hace referencia a un dispositivo visual que no oculta el dolor social, la precariedad ni la violencia estructural, sino que asume como el material esencial de la obra. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que se asume, ¿sí? Eh, ese tipo de situaciones como lo esencial. ¿Sí? O sea, eh, justamente todo esto es lo que se va a llevar adelante en esa obra, ¿sí? En esa obra de arte, que en estas propuestas que vamos a ir generando. ¿Sí? Entonces, bueno, este tipo de trabajo tiene un enfoque cualitativo, ¿sí? Eh, Vamos a buscar lo que es algunas, las vivencias, los significados, construcciones personales que van emergiendo, que emergen a partir del estudio de los estudiantes en el taller, o sea, qué van realizando estos estudiantes ahí en el taller, y un estudio también descriptivo e interpretativo, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a hablar con docentes, vamos a hablar con distintas personas, ¿sí? Para saber cómo se llevan adelante estas propuestas, ¿sí? Y, y bueno, acá hay un cuadro que es como un trabajo de campo, ¿sí? Que habla también de las edades, ¿sí? Con los que se puede trabajar, eh, el cuarto, quinto, sexto y séptimo grado también. Entonces, es más que nada segundo ciclo, ¿sí? Entonces, nada, para tener en cuenta trabajar ese tipo de temas en la escuela primaria, ¿sí? Y por supuesto, como dije antes, vamos a trabajar con registros, ¿sí? Eh, con interpretaciones, con entrevistas a los docentes, con documentación que vamos recolectando, ¿sí? Para poder crear propuestas también en el aula como collage o flottage. Así que bueno, esto es el trabajo que fui preparando. Espero que les haya gustado esta temática y esta propuesta. Y bueno, gracias por escucharme.